Hagamos el Oso Podcast, un podcast del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. ¿De dónde viene el agua? Conduce Jimena Puyana. El planeta nos está hablando y cada vez lo hace con más fuerza. Olas intensas de calor, lluvias extremas, avenidas torrenciales, escasez de agua, ponen en grandes retos a comunidades y a los ecosistemas, y con los ecosistemas, las especies que los habitan y que hacen posible la vida en la Tierra. Sin embargo, también hay historias de esperanza, también hay soluciones, y eso es algo que nosotros quisiéramos resaltar. Bienvenidos entonces a este espacio donde la ciencia, las voces de los expertos, se encuentran también en la vida cotidiana entre amigos, con comunidades, para contar un poco cuáles son esas soluciones, pero también cuáles son los retos que hoy estamos viviendo. Así que aquí comienza hoy Hagamos el Oso. Hagamos el Oso es un podcast que quiere resaltar la importancia del oso andino, la importancia de la conservación, la importancia de este animal como guardianes de los páramos. Hagamos el Oso en Colombia tiene esta connotación a veces un poco negativa de pasar vergüenza, pero aquí lo que queremos es resaltar esa labor muy importante que cumple el ecosistema de páramos y su principal habitante, el oso andino. Hagamos el Oso Podcast. Vamos a iniciar este primer oso con una querida colega, con Nidia Riaño. Nidia es directora en la Corporación Autónoma Regional de Cultura y Ambiente, pero además una mujer con inmensa experiencia en los temas ambientales, ha sido secretaria de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, tiene más de 20 años de experiencia y recorrido, tiene un doctorado también en temas de sostenibilidad ambiental y en temas de territorio. Nidia es una persona que conoce perfectamente los temas de los que vamos a estar hablando hoy. Ha sido también por eso reconocida como en los premios de mujeres líderes del año 2025. Entonces, bueno, Nidia, bienvenida a este primer oso conmigo. El nombre me parece fabuloso porque definitivamente todos tenemos que hacer el oso a veces para cuidar nuestro medio ambiente, poner de moda el cuidado del medio ambiente y pues aquí lo vamos haciendo y lo vamos a hacer haciéndolos. Y vamos a iniciar hablando del agua, Nidia. Cundinamarca, pues, y Colombia en general, pero Cundinamarca es yo creo que el vivo reflejo de esa dicotomía que tenemos nosotros de la gran abundancia del agua, pero también de la gran escasez. Y vivimos una situación extrema de racionamiento, lo que nos ponía a pensar en este desafío de agua al límite. Unos días con muchísima agua, de pronto las calles inundadas, sin embargo llegábamos a nuestras casas, a nuestras oficinas y no había agua disponible. Y Cundinamarca tiene, si bien tiene cerca de un poco más de 1.500 microacueductos veredales, es también cierto que apenas el 15% de la población rural de Bogotá, de Cundinamarca, accede a agua apta para el consumo. El 75% de los habitantes rurales y de los habitantes de Bogotá tienen acceso a agua, pero hay todavía un 25-26% de esta población que no cuenta con acueductos veredales. Y yo quisiera, Nidia, que nos cuentes un poco más, primero, de dónde viene el agua, si el agua realmente sale del tubo, como muchos, desafortunadamente, algunos jóvenes o incluso adultos comúnmente creen, ¿no?, que el agua sale del tubo. ¿Y cuál es ese problema fundamental que tú ves que tiene esta región en torno al agua? Bueno, Jimena, quiero agradecerle pues por todo el trabajo que se viene realizando en esos temas de seguridad hídrica, en eso que ustedes han llamado agua límite, porque definitivamente es la gran dificultad que hoy tenemos en el centro del país. Y precisamente el año pasado que tuvimos en un problema de racionamiento, muchas entidades y muchas personas hablaban que el agua pues no se llenaban los embalses, era el problema de los embalses y de las tuberías, porque no ven el contexto de dónde viene el agua. Nosotros vemos que en la parte centro del país el 80% del agua viene del páramo de Chingaza, el 15% lo provee el páramo de Guacheneque y el páramo de Guerrero y el páramo de Sumapaz en un 7%.
Es decir, que toda el agua viene precisamente de estas zonas de páramo. Permítame una cosa para aclararle también a la audiencia. Agua al Límite es parte de esta campaña de comunicación en donde desde el PNUD hemos querido hacer una reflexión nacional sobre la situación extrema en la que está no solo el país, sino el planeta, de cuidar el agua, porque los límites planetarios se están superando. Uno de ellos es el del agua. El agua no viene del tubo, el agua no viene solo del embalse, sino que el agua viene precisamente de toda la escorrentía de las lluvias, de lo que llaman los ríos voladores, de la Orinoquía. Por eso tuvimos muchos problemas, porque no solo es un problema central, sino lo que está pasando alrededor, la Amazonía, toda la influencia que nosotros tenemos precisamente por la deforestación y por todos los problemas ambientales que hemos degenerado a nuestros ecosistemas. Hoy tenemos una presión grandísima a los ecosistemas en la parte alta, que son los que nos están generando el agua. No solo para el distrito, todos los 1.500 acueductos de los que habla la doctora Jimena precisamente nacen en las zonas altas, en nuestras áreas de importancia estratégicas. No solo los páramos, sino zonas que tenemos nosotros en la parte alta, donde están nuestros nacimientos, donde las escorrentías van generando el nacimiento de agua y van generando la microcuenca abastecedora. ¿Y cómo podemos entonces nosotros cambiar ese pensamiento común para poder volcar la conciencia colectiva de todos hacia el cuidado de los ecosistemas? Y ahí yo imagino que la CAR tiene un reto importante, porque pues tiene esa labor de cuidar, también de sancionar lo que no funciona, y también de dar los incentivos positivos a la sociedad para que hagamos cambios en el comportamiento. Cuéntanos un poco del reto en la educación y en esto que ustedes presentan como autoridad para ejercer esa labor. El reto es grande. De pronto, quienes nos están escuchando este podcast, vamos a recordar en el año 2011, cuando teníamos dificultades por las inundaciones que generó los desbordamientos del río Bogotá. También en ese momento Agua Límite. Todos los esfuerzos de la corporación se fueron precisamente a hacer la adecuación hidráulica del río Bogotá. Hoy, cuando empezamos a generar la estructura del plan de acción y el plan regional de la CAR, que es a 12 años, tuvimos que estar en todo el territorio, y la percepción de la comunidad hoy fue el tema de agua, seguridad hídrica. El cambio climático nos está generando las dificultades de racionamiento. Más del 50% de los municipios de Cundinamarca les está llegando agua en carrotanques, porque precisamente se extienden los periodos de sequía y no tenemos las fuentes hídricas, bajan sus niveles y no logran abastecer al 100% de las comunidades. Hoy el cambio climático los ha invitado a lograr recuperar su microcuenca. Entonces, anteriormente, ¿qué pedía un acueducto? Tubos, el tanque de almacenamiento, la planta de tratamiento de agua potable, pero hoy las asociaciones de usuarios de acueducto no nos están pidiendo tubería, hoy nos están pidiendo árboles para hacer una recuperación. Los nacimientos de agua, que alrededor tenemos actividades agropecuarias. Entonces tenemos muchas dificultades. Las comunidades de la parte alta tienen de pronto menos problemática en el agua, pero ya cuando vamos bajando, pues ya no nos va alcanzando el suministro y tenemos las dificultades. Pero no entendemos que el problema no es el agua, que no está llegando al tour, sino que no está llegando ni siquiera al sitio donde estamos haciendo las captaciones. ¿Cómo es que en las temporadas secas esos ecosistemas logran hacer que llegue el agua al tubo, al embalse y luego a la casa de la persona que la va a consumir y luego al vasito de agua que nosotros nos vamos a beber? ¿Cómo es? Bueno, nosotros tenemos en la parte alta esos bosques de niebla, ¿sí? Que lo que hacemos ahí es de esa neblina logra pasar a líquido, se condensa y pasa a esa vegetación presente en el páramo. Musgos, líquenes, nuestros frailejones tienen pelitos que logran absorber el agua y logran almacenarla. Los quiches prácticamente son las hojitas que logran tener en cada una de ellas, almacenar de vasitos de agua. Como vasitos de agua que van generando. Los musgos, si llegamos a un ecosistema de páramo y logramos oprimir el musgo, vemos cuánta agua tenemos ahí retenida. Cuando tenemos veranos extensos, pues lo que logra es ir bajando el agua que hemos venido almacenando en estas capas a las zonas para generar una escorrentía
y esas escorrentías se van sumando y van formando nuestras microcuencas que abastecen el agua. Por eso es tan importante la vegetación de páramo, por eso es tan importante también nuestros páramos, porque esos ecosistemas son los que están generando precisamente esa neblina, que esa neblina nos está dando una posibilidad grandísima de tener agua. Y pues nosotros tenemos 5 páramos, tenemos el páramo más grande del mundo, que el cuidarlo y el preservarlo pues nos va a garantizar la seguridad hídrica. Hay un dato, nosotros hicimos un estudio, la corporación con la nacional, donde la vulnerabilidad que tenemos por el cambio climático nos dice que pueden de aquí al 2040 disminuir el 15% de la zona de páramos que abastece precisamente nuestros acueductos. Entonces, ahí también nos dicen qué zonas tenemos que adquirir, conservar y preservar, y son estas zonas altas de páramo para lograr la seguridad hídrica tanto del Distrito Capital como de los municipios que hacen parte de esta cuenca hidrográfica. Muy importante. Entonces, en este tema del agua, digamos, hay dos asuntos. Por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la conservación de los ecosistemas, de donde sale, o más bien que regulan el proceso del agua, pero por otro lado está el tema de los microacueductos y de la infraestructura ya, digamos, un poco más dura para hacer que el agua sea también asequible para varios. Y sobre ese segundo punto yo quisiera preguntarte, Nidia, que nos expliques un poco cuál es el problema de los microacueductos rurales. Entiendo que hay muchos que no están formalizados. Un tema principal, digamos, de los que quieren ser legalizados es toda la tramitología que se genera. Digamos que para lograr llegar a pedir una concesión de aguas, pues tiene que estar, si es una junta administradora de acueducto, legalizada o tener su cámara de comercio, y pues allí tienen que estar renovando año tras año. Pero una vez están en regla, digamos que en su tema legal como asociación de usuario, como empresa de acueducto, proveedora de acueducto. Hagamos el Oso Podcast. Entonces, se hace un mapa de riesgos, la Secretaría de Salud del departamento envía una comisión a esta zona donde está la captación y la zona de influencia. En esa visita les dicen, pues van y verifican qué hay alrededor, si hay minería, si hay ganadería, si hay agricultura, y de acuerdo a las actividades que se encuentran allí, envían unos parámetros para llevarlos al laboratorio. Se hace el análisis del laboratorio y se lleva, con esos análisis, se llevan nuevamente a la Secretaría de Salud y allí les dicen si el agua es apta o no para consumo humano. Si no es apta para consumo humano, ellos tienen que presentar un sistema de tratamiento de agua potable. Cuando ya se expide la certificación sanitaria, digamos que viable para el consumo humano, se lleva a la corporación y en la corporación se inicia el trámite de concesión de aguas. ¿Cuál es el problema allí? Que ese laboratorio está entre 4 y 8 millones de pesos. Entonces, para una junta administradora pequeña, pues no va a tener esos recursos cuando muchas administraciones rurales cobran 1.000, 2.000, 5.000 pesos por el consumo de agua por metro. Entonces, digamos que los recursos no dan para generar ese gasto. Hoy, la corporación y la gobernación han suscrito un convenio precisamente para dar gratis ese laboratorio y que podamos lograr esa certificación sanitaria. Como autoridad ambiental, para nosotros es importante pues que sean legalizados, no tanto por generarles dificultades a esas juntas administradoras, sino porque nosotros tenemos que hacer un balance hídrico de la fuente hídrica. Tenemos que saber cuánta es la demanda, cuánta es la oferta y la demanda de esa fuente hídrica. Nosotros no podemos otorgar concesiones al 100% de la fuente hídrica. Tenemos que tener un caudal ecológico que permita que continúe discurriendo esas microcuencas. Entonces, digamos que esas son como las dificultades que tenemos en el territorio para que ellos puedan legalizarse. Y hoy estamos incentivando precisamente esa legalización porque con ellos podemos trabajar. Pero yo creo que también, me imagino, requiere una asistencia técnica, un acompañamiento a estas organizaciones para que surtan todos ese poco de pasos que nos comentaste, Nidia, y sobre eso quisiera preguntarte si existe esa capacidad en la corporación para a dónde se tienen que acercar y quién los guía en todo ese maremagno de pasos y de requisitos que tienen que cumplir para poder formalizarse. ¿Y qué ganan? Bueno, si no, ganan evitar una sanción, ¿no? Así es. También. Entonces, si nos cuentas cómo es ese acompañamiento. Bueno, yo quiero contarles, nosotros estamos en la sede central en Bogotá, pero en cada una de las provincias tenemos una dirección regional. Por ejemplo, en Sabana Centro son 10 municipios y tenemos nuestra regional en Facatativá. Entonces, todos llegan a hacer sus trámites en cada una de las direcciones regionales. ¿Qué estrategia se está utilizando? Vamos a tener, o ya de hecho hoy operan,
abogados y técnicos única y exclusivamente para legalizar los acueductos. Entonces, recogemos la información y nosotros mismos somos los que postulamos esa organización para los trámites de laboratorio para que sean gratis. Y nosotros hacemos el enlace con la Secretaría de Salud para que puedan hacer las visitas rápidamente y lograr sacar esa viabilidad de certificación sanitaria para poder iniciar el trámite de concesión. Tienen que hacer el plan de uso eficiente y ahorro del agua, pero para eso también la corporación generó ya unos formatos que se pueden diligenciar fácilmente con el nombre del acueducto, la cantidad de agua que utilizan. Entonces digamos que son varios pasos, pero hoy los estamos nosotros acompañando hasta que llegan a su concesión de aguas. Importante legalizarse, lo dice la doctora Jimena, y es así. No solo por llevar nosotros un conteo de datos, sino porque necesitamos generar gobernanza. ¿Gobernanza qué es? Que no solo los acueductos que abastecen la parte doméstica, sino que tenemos también distritos de riego, también tenemos acueductos agropecuarios que necesitan el agua para sus actividades, también para uso institucional o uso industrial. ¿Cómo logramos nosotros que esa fuente hídrica genere el agua para todos? La gobernanza que necesitamos en nuestras fuentes hídricas. Pues por eso es importante que entre todos empezamos a conocer desde arriba cómo está funcionando, cómo funciona toda la microcuenca, cuáles son las dificultades, pero también cuál es la presión que hoy estamos generando. Hagamos el Oso Podcast. Y yo quisiera, pues ya como para ir cerrando este espacio, si pudieras darnos un mensaje clave en una frase. Piensa que nos están escuchando tal vez un público muy variado, no sabemos quiénes se le midan a escuchar a este podcast de Hagamos el Oso. ¿Qué les quisieras decir? Bueno, yo creo que con la frase que iniciamos, que si el agua viene del tubo, viene el embolse, que cada persona se preguntara y averiguara de dónde viene el agua que consume en su hogar. Por eso nosotros generamos el tema de entornos sostenibles y es qué tenemos en nuestro entorno, qué especies que están de pronto en vía de extinción, el oso, hagamos el oso, si tenemos páramos cerca, si tenemos humedales cerca, qué tenemos nosotros de importancia ambiental. Pero la frase es, el agua que me llega a mi hogar, ¿de dónde viene? No viene del tubo. ¿De dónde viene el agua que me llega a mi hogar? Muchas gracias, Nidia, y con esta frase pues cerramos este capítulo y yo me voy a tomar un vasito de agua. Bueno, y yo estoy feliz de hacer el oso hoy acá en el primer podcast con PNUD. Muchas gracias a PNUD por esa alianza estratégica con la corporación, por creer en esta entidad. Yo creo que esas alianzas estratégicas permiten generar también mucha confianza a nuestras comunidades. Muchas gracias, Nidia. Hagamos el Oso Podcast, un podcast del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia.